Nadie recordaba con exactitud cuándo había comenzado todo. Quizás porque al principio solo eran rumores, historias contadas en los callejones de Ciudad de México, gritadas por vagabundos en delirio y fiebre. Las autoridades, como siempre, no prestaron atención. Drogadictos, decían. Histeria colectiva, escribían en los periódicos. Pero la verdad era que la ciudad hispanohablante más grande del mundo fue la primera en escuchar el auténtico aullido del horror. Todo comenzó en Tlalpan, una zona boscosa al sur de la capital. Era octubre, el aire olía a hojas mojadas y a la ceniza de las fogatas callejeras. Primero, la gente empezó a desaparecer. Niños, perros, adultos, simplemente se desvanecían. La policía encontraba rastros de sangre y cuerpos mutilados, pero lo atribuía todo a animales salvajes. Coyotes, aseguraban. Pero nadie había visto nunca coyotes con garras del tamaño de machetes y con una fuerza capaz de arrancar una puerta de hierro de su marco. La noche del 17 de octubre, un grupo de turistas fue de acampada a la reserva ecológica del Ajusco. 5 jóvenes, preparados, con potentes linternas, cuchillos y música alta. A medianoche, uno de ellos, Rodrigo, se alejó para hacer sus necesidades. No se le volvió a ver. Por la mañana lo encontraron colgado de un árbol, sin piel, literalmente. Su carne aún pulsaba y sus ojos vacíos miraban directamente al cielo. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos ataques. Primero, a lo lejos, aullidos prolongados y escalofriantes. Luego, el silencio. Absoluto, inhumano. Como si el propio bosque dejara de respirar. Y en ese silencio llegaban criaturas enormes, erguidas sobre 2 patas, cubiertas de pelo, con fauces de las que goteaba espuma y ojos que brillaban como carbones encendidos. No eran humanos, y no eran lobos, eran algo antiguo, que había esperado demasiado tiempo. Los supervivientes afirmaban que uno de ellos podía hablar, no con palabras, sino con pensamientos. Penetraba en la mente, mostraba imágenes del pasado, tiempos en que los humanos eran solo presas, y ellos, los verdaderos amos de la Tierra, los hijos de la Luna. Y este, especialmente fuerte, tenía un nombre: Kael. Kael no era un simple hombre lobo, era el primero, el alfa, aquel que no dependía de las fases de la luna, que podía convertir a otro con un solo aliento. En las noches sin luna, Kael adoptaba forma humana y vagaba por las calles de Tlalpan, observando, eligiendo. Su mirada provocaba lágrimas en los niños y vómitos en los ancianos. En menos de 2 semanas, la parte sur de Ciudad de México quedó aislada. Las autoridades declararon el estado de sitio. El ejército rodeó Tlalpan, desplegaron vehículos blindados, fusileros. No sirvió de nada. Una noche de niebla, el humo se volvió rojo. Al amanecer, no quedaba ni un solo soldado vivo. Los drones solo registraron huesos pulidos, cráneos perforados, chalecos antibalas vacíos. Las redes sociales estallaron, pero los vídeos se eliminaban en cuestión de minutos. Las cuentas desaparecían. A aquellos que hablaban demasiado, los visitaban hombres de traje, y ya no regresaban. Aún así, el nombre comenzó a filtrarse en chats clandestinos, en canales de Telegram, en susurros en la frontera con Estados Unidos. Kael. Pero lo peor no era lo que sucedía en México. Lo peor era que no solo sucedía allí. Mientras el Ajusco ardía, convirtiéndose en un infierno de humo, pelo y sangre, comenzaron a llegar informes de otras regiones. De Chiapas, donde aldeas enteras fueron destruidas por jaguares mutantes. De Veracruz, donde los pescadores decían haber visto lobos nadando en el océano. De Baja California, donde las cámaras de vigilancia registraron una figura cubierta de pelo, de más de 2 metros de altura, corriendo por el recinto de una escuela abandonada. Y todo esto en una semana. Mientras tanto, Kael miraba cada noche al cielo y pronunciaba palabras en un idioma olvidado por la humanidad. No era un aullido, era una llamada.
El principio del fin ya no podía ocultarse. Cuando las primeras olas de pánico se extendieron desde Ciudad de México, el mundo aún esperaba que fuera algo local, un tipo especial de rabia, una fuga biológica. Incluso se discutía sobre vampirismo en los programas de entrevistas. Nadie creía en el viejo cuento de lobos con piel de hombre. Nadie quería creer. Pero la fe ya no importaba cuando los cuerpos comenzaron a caer del cielo. En Colombia todo comenzó con fotografías. Las cordilleras de la Sierra Nevada de Santa Marta, usualmente solitarias y de difícil acceso, de repente mostraron extraños focos de calor en las imágenes satelitales. Parecían incendios forestales, pero cuando un helicóptero de servicios de emergencia despegó para inspeccionar, la comunicación se cortó a los 8 minutos. Su última transmisión. Dios mío, ellos no son humanos. Cierra la escotilla, ciérrala, maldita sea. Los cuerpos de los pilotos fueron encontrados 3 días después, aplastados por los restos. Sus rostros estaban desgarrados, no mordidos, arrancados, como si alguien hubiera metido una garra directamente en el cráneo. A su alrededor, sobre las piedras, había sangre, pero sin huellas de pisadas, ni una, solo marcas de garras, como si algo hubiera trepado por la roca vertical como un insecto. Entonces quedó claro, esto ya no era un brote local, era una propagación, como si una enfermedad, una maldición o una raza antigua, llámalo como quieras, hubiera recibido la orden de avanzar, y avanzaba rápido. Kyle no eligió Colombia por casualidad. En las montañas de la Sierra Nevada vivían desde tiempos inmemoriales tribus que creían en los vigilantes de la noche, seres capaces de tomar forma de bestias. Él sabía, aquí no solo no le temerían, aquí lo aceptarían. Y así fue. En los primeros días desaparecieron aldeas enteras. Arhuaco, Kogi, Wiwa. Los chamanes locales contaban que se les había acercado una criatura, ni hombre ni bestia, que prometía la liberación de la mentira de la civilización. A cambio, solo pedía una cosa: convertir. Contra esta criatura, Kyle, no había arma. Las balas solo lo enfurecían. No temía al fuego. Cuando un escuadrón especial del Batallón Gaula de Medellín fue enviado a limpiar una de las aldeas infectadas, ni siquiera huspearon a informar de la situación. Un único soldado escapó. Llegó descalzo a la base más cercana, cubierto de barro y sangre, repitiendo una frase en un bucle de locura. «Está dentro, dentro, él me mira desde dentro». 1 hora después, ese soldado se arrancó la mandíbula y comenzó la transformación. Kyle comprendía que lo principal no era simplemente matar. Lo principal era convertir. Cada víctima debía convertirse en cazador. Cada gota de sangre no debía perderse, sino engendrar una nueva maldición. Por eso comenzó a transmitir la mente. Podía dirigir la voluntad de los hombres lobo. La conexión entre ellos ya no era física, era una mente colmena, y Kyle era su centro. Por las noches, sobre las selvas y montañas, ahora sonaba un zumbido parecido al de una colmena, solo que 1000 veces amplificado. La gente se despertaba bañada en sudor frío, sin saber por qué les sangraban los oídos y se les quebraba la voz. Era la red de Kyle probando su debilidad. En una semana, las ciudades portuarias de Cartagena y Barranquilla se vieron invadidas por bestias desconocidas. Las cámaras de vigilancia urbana registraban escenas de pesadilla, manadas de hombres lobo corriendo por las calles, saltando a las paredes, rompiendo las ventanillas de los coches, arrancando a la gente de los autobuses. Y de nuevo, ninguna salvación. Solo transmisión. Solo transformación. Internet estaba saturado, pero los vídeos volvían a desaparecer. Las autoridades colombianas declararon oficialmente que se trataba de una amenaza biológica terrorista, pero presas del pánico, ellas mismas comenzaron a evacuar a sus familias. La embajada estadounidense fue destruida la primera noche del ataque. En su tejado, alguien o algo
Había formado con cuerpos una enorme inscripción: «La luna nos pertenece». Kyle veía más allá. Sabía que el miedo era contagioso. Sabía que el caos era más fuerte que el ejército. Y sentía cómo en toda América Latina comenzaban a responder otros. Aquellos que habían dormido durante siglos. Aquellos que habían heredado su sangre. Despertaban en la Patagonia, en los desiertos de Perú, en las minas abandonadas de Bolivia. Él los había llamado. En Colombia ya no quedaban carreteras transitables. Las ciudades se convirtieron en zonas de caza. La gente comenzó a cavar fosas, a esconderse en cuevas, a ahogarse con sus propias excreciones en búnkeres improvisados. Pero ninguna profundidad podía salvar de aquellos que olían el miedo como la sangre. Kyle lo sabía. La siguiente sería España. Al principio solo fue silencio. Los puertos de Galicia y Andalucía dejaron de recibir señales de los buques sudamericanos. No había gritos ni alarmas, solo desapariciones. Uno tras otro, los barcos se perdían en el Atlántico, como si se disolvieran en la niebla salina. Solo uno, el Santa Marta, llegó al puerto de Vilagarcía de Arousa. Arribó sin un solo miembro de la tripulación. En cubierta, jirones de piel, rastros de sangre en los mamparos, esclusas desgarradas. De la bodega provenía un ronquido áspero, pero nadie se atrevió a bajar. Los militares aislaron el buque, declararon cuarentena, rodearon el perímetro. Pero al amanecer, todo había terminado. Todo el destacamento fue masacrado. Una grabación de dron mostró una escena espeluznante. Un hombre, desnudo, cubierto de sangre, con ojos que brillaban desde dentro, destripaba a los soldados con sus garras, riendo con una voz inhumana. La cámara registró cómo levantaba lentamente la cabeza y miraba directamente al objetivo. Luego dijo: «Europa, despierta». Su nombre era Leandro, uno de los alfas mayores, despertado por Kyle en la frontera entre Colombia y Panamá. Leandro era diferente, un español, infectado durante una misión en la selva décadas atrás, pero que había contenido la maldición durante mucho tiempo. Ahora, Kyle le había arrancado todas las cadenas. Leandro fue el primer portador fuera de América. A partir de ese momento, se desató el infierno español. Primero cayeron las pequeñas aldeas del norte, Lugo, Ourense e incluso A Coruña. Desaparición total. Ni un solo disparo, ni un solo testigo. Solo huellas de garras enormes en las paredes de las casas, jirones de carne en los tendederos, corazones arrancados, cuidadosamente dejados en los alféizares. Madrid reaccionó con dureza. Decretaron el estado de emergencia, movilizaron a la Guardia Civil, bloquearon todas las salidas. Pero el ejército no estaba preparado para criaturas que se movían por los tejados a la velocidad de un leopardo, que no morían por ráfagas de ametralladora y que arrancaban las entrañas a los soldados como si fueran juguetes de niños. En 2 días, Barcelona se convirtió en el centro de una nueva epidemia. Multitudes de refugiados del sur, de las Islas Canarias, de Andalucía, de Murcia. Todos esperaban la salvación y trajeron consigo la plaga. Ya en las primeras horas, en los suburbios comenzaron a aparecer informes de criaturas parecidas a perros. Pero cuando la policía llegó, encontraron calles inundadas de sangre y residentes con las articulaciones dislocadas. Una patrulla transmitió por radio: «No solo matan, enseñan a otros. Dios, uno de ellos, habla español. Dijo que mi hija sería la siguiente». Luego la comunicación se cortó, y así, en el corazón de España, comenzó la masacre. No una caza, sino una masacre. Las criaturas, que se habían multiplicado por centenares, se coordinaban entre sí. Sus tácticas no eran primitivas, sino militares: emboscadas, bloqueo de señales, maniobras de distracción. Pensaban. Cada vez que los soldados intentaban rodearlos, surgían nuevos focos en la retaguardia, y por las noches, la misma voz en las mentes de los supervivientes: «Europa se desangrará y luego arderá». Kyle no solo miraba, ya estaba aquí.
Su presencia se sentía en cada susurro, en cada murmullo. No caminaba por las calles, caminaba por la conciencia. La gente perdía la razón incluso antes de ver a un verdadero hombre lobo. Las catedrales más antiguas fueron profanadas. En Toledo, un humo negro se elevó de la Basílica Católica. Allí, según informaron los sacerdotes antes de morir, apareció algo. Una criatura lupina con 7 ojos, que cantaba en latín y se hacía llamar Rastro de Sangre. La Iglesia, por primera vez en décadas, recurrió al exorcismo, pero en respuesta a las oraciones, solo aullidos, tan potentes que rompían las vidrieras de las catedrales. Miles de católicos comenzaron a emigrar en masa. Algunos se fueron a los bosques, algunos enloquecieron y algunos comenzaron a adorar a Cael. Se convirtió en un dios, sangriento, antiguo, lupino. Su rostro comenzó a pintarse en las paredes, su nombre a susurrarse en la oscuridad. Mientras tanto, los restos del gobierno español intentaban escapar, pero los hombres lobo estaban por todas partes. Se les veía en trenes, en alcantarillas, incluso en conductos de ventilación. Un funcionario, antes de morir, transmitió un breve mensaje al aire. Viven dentro de nosotros, todo este tiempo. Fuimos su granja, su carne, su resurrección. Y en ese mismo instante, Cael estaba en el tejado de la Catedral de Sevilla. En sus manos tenía un bebé muerto. Lo levantó hacia el cielo y en el cielo desapareció la luna. Llena, brillante, desapareció, como cortada con un cuchillo del cielo. Cayó la oscuridad absoluta. El mundo se detuvo. Y luego comenzó la segunda etapa. Llegaron desde 2 frentes, desde el sur, de la Colombia infectada, y desde el este, a través del Caribe, desde barcos fantasma cubanos en los que, en lugar de marineros, había criaturas con ojos brillantes y húmedos y garras capaces de morder el metal. La primera en caer fue Panamá, canal estratégico, encrucijada mundial. En 5 horas, una de las arterias más importantes del mundo fue capturada y ahogada en sangre. Las guerras de los hombres lobo, con los restos del contingente estadounidense y las tropas locales, fueron indescriptibles. «¡Están en el agua!», gritaban los soldados panameños. «¡Se mueven bajo los barcos! ¡Son muchos! ¡No se mueren!». Cientos de cuerpos flotaron en la superficie del canal, desangrados, destrozados. Algunos no tenían rostro, solo huesos blancos y cuencas vacías. Cael estaba en medio de la desembocadura del canal, con sangre hasta las rodillas, viendo cómo los tanques disparaban a sus hijos. Levantó las manos y a su alrededor se alzaron 5 alfas, bestias de más de 3 metros de altura, con corazas de carne negra, con colmillos que arrancaban incluso el hormigón. Uno de ellos, Carazul, un antiguo hombre lobo cubano maldito, cuyo rugido podía reventar los tímpanos. Las explosiones derribaban fortificaciones, pero los hombres lobo desgarraban a la infantería como papel. Fuerzas especiales armadas con napalm intentaron quemar, pero Cael no ardía. Caminaba a través de las llamas, dejando tras de sí cenizas y partes de cuerpos gritando, aún vivas, aún retorciéndose. En 24 horas, en Panamá no quedaban supervivientes. Luego siguió El Salvador, un país ya agotado por los cárteles de la droga y las pandillas callejeras. Pero ninguno de los mareros estaba preparado para criaturas que irrumpían en los tugurios. Partían por la mitad a los fusileros, convertían sus restos en monstruos cuadrúpedos que luego mataban a sus propios hermanos. En una de esas batallas, 2 pandillas, Barrio 18 y MS-13, hicieron una tregua temporal y organizaron la defensa en las calles de San Salvador. Colocaron coches como barricadas, minaron los callejones, ocuparon los tejados. La ofensiva comenzó con un aullido que provocó vómitos a todos. Luego, de las alcantarillas, simultáneamente, salieron decenas de hombres lobo infectados, incluyendo antiguos miembros de las pandillas, descompuestos, pero no muertos.
Sus cuerpos estaban agujereados como esponjas, pero no perdían fuerza. Uno de ellos, un ex líder llamado Sombra, arrancó un poste de hormigón del suelo y atravesó con él un jeep con 6 combatientes. Fue una masacre sin escapatoria. La sangre corría por las calles como ríos. Las barricadas no servían. Los hombres lobo las saltaban desde los tejados, arrancaban corazones al vuelo. Uno de los últimos pandilleros que quedaban antes de ser despedazado susurró a la radio: «Esto no es una guerra, es un juicio. Honduras, Guatemala, Nicaragua. Caían uno tras otro. Solo en Costa Rica apareció la primera defensa organizada, un destacamento de ex-rangers, mercenarios y ex-narcotraficantes que se unieron y crearon algo que más tarde llamarían los quemadores. Actuaban con crueldad, con fuego, ácido y utilizaban hombres lobo capturados para experimentos. En una de las batallas en el sur del país, los hombres lobo atacaron la fortificación de los quemadores. Se desató una carnicería comparable en brutalidad al fin de los tiempos. Los humanos usaron napalm, trampas de fuego improvisadas, cañones con sal incendiaria. Los hombres lobo se lanzaban a través del fuego. Sus cuerpos ardían, pero morían aferrados a las gargantas de sus enemigos. A uno de los alfas, el Can Roto, lograron capturarlo. Estaba medio carbonizado, pero vivo. Lo tuvieron en una jaula, encadenado en hierro, a una temperatura de menos 20 grados. Pero aquella noche, cuando le clavaron púas metálicas en la columna vertebral, habló. En un español purísimo. Dijo: «Ya estamos dentro. Os devoraron mientras veíais series, mientras discutíais de política, mientras dabais me gusta. Ahora sois nuestra carne». Se liberó. Toda la base fue incendiada. Solo quedó una mancha negra y una señal ardiente. Una luna partida. En Haití, en la República Dominicana, en Jamaica, la gente empezó a rezar a los lobos. Los hombres lobo comenzaron la aceptación. Los dejaban entrar en sus casas, les ofrecían sacrificios humanos a cambio de protección. Comenzó una nueva religión. En Puerto Príncipe, en la plaza principal, se dispuso un círculo con niños muertos, dentro del cual estaba sentado el Alfa Saint Loup, emitiendo un himno lupino, acompañado por los gritos de las madres que lo apoyaban. Pero todo esto era solo preparación. Kyle sentía la aproximación del momento de la ruptura final. Los vientos comenzaron a oler a azufre. En el cielo aparecieron 2 soles, uno de los cuales era falso. Sentía como el propio tiempo comenzaba a resquebrajarse bajo sus pasos. El mundo se doblegaba. La luna brillaba roja, como un hueso al rojo vivo. Había llegado el momento de que Sudamérica se levantara, pero no como civilización, sino como una legión de lobos. Cuando Kyle cruzó las ruinas devastadas de Panamá, Sudamérica ya sentía su aliento. Los primeros en colapsar fueron los ecosistemas. En la Amazonía desaparecieron las voces de los pájaros, las flores se convirtieron en polvo, el río se ennegreció. En lugar de los sonidos de la selva, ahora sonaba un rugido lupino que enturbiaba el agua y hacía caer los dientes a los ancianos. Brasil intentó contener la ofensiva en el norte con los restos del ejército. En las selvas, infestadas de alfas, se libró la batalla más cruel y larga de la historia de la humanidad. 13 días y noches de combates ininterrumpidos. Los humanos se fortificaron en viejos búnkeres de la Guerra Fría. Usaron armas biológicas, plasma sobrecalentado, drones con cabezas de hombres lobo como señuelo. Uno de los drones, programado para reproducir el llanto de un niño, atrajo a toda una manada. No eran simples hombres lobo, eran amalgamas, aquellos que habían mutado más que los demás. Sus cuerpos estaban cubiertos de pieles fusionadas, varias cabezas sobresalían de sus hombros y la médula espinal flotaba sobre la carne como una cinta. Uno de ellos, llamado Triza, irrumpió en un búnker a través de la ventilación y simplemente respiró hasta que 3 personas enloquecieron y se mataron entre sí por el miedo.
São Paulo fue borrada de la faz de la tierra en una noche. Las cámaras de vigilancia del último centro comercial en funcionamiento registraron cómo por sus pasillos caminaban familias de hombres lobo, madre, padre, hijos, comiendo gente, bebiendo su sangre de las fuentes de refrescos. Uno de los niños, un cachorro con ojos turbios, se arrancó la piel y la arrojó a la cámara, como un saludo. Argentina recibió a Cael con un ataque nuclear, lanzado mediante un antiguo protocolo francés llamado Salvolova. La bomba impactó en el sur, pero Cael no desapareció. Salió del cráter sin la mandíbula inferior, que se regeneró en un minuto, y en la mano llevaba el cráneo fundido del alcalde de Buenos Aires. Su rugido provocó un desplazamiento tectónico, y en la Patagonia se formó una nueva fisura de 400 kilómetros de largo, de la que brotó vapor con olor a sangre y azufre. Perú y Bolivia se vieron asediados desde dos frentes a la vez, desde las montañas y desde la selva. En Machu Picchu aparecieron hombres lobo con atuendos rituales incas. Realizaban sacrificios de bebés infectados para invocar a un espíritu antiguo, el legendario Yanak Urk, el lobo negro de la era prehispánica. Y él vino. Su pelaje era como humo, sus ojos como el vacío. No comía, inhalaba almas, y la gente caía sin sangre, pero con el terror en los ojos, rígidos incluso en la muerte. En Colombia, los cárteles intentaron hacer un trato con Cael. Ofrecieron rutas de narcotráfico, provincias bajo su control, mujeres. En respuesta, Cael desató sobre ellos a los grises, una variedad especial de hombres lobo, infectados hacía mucho tiempo, pero controlados solo por la voluntad del alfa. No mordían, arrancaban orejas, sacaban ojos, mataban a la gente a golpes con sus propias extremidades, sin mordiscos, sin transformaciones, solo destrucción como arte. Uno de los que sobrevivió a la masacre en Medellín fue un mercenario llamado Escalón. Vio como uno de los grises murmuraba: «Él viene por todos. Nadie es excepción». En Chile, los hombres lobo surgieron de los mares. Antiguos laboratorios nazis, olvidados bajo tierra en Punta Arenas, se abrieron y de allí salieron híbridos. Parte lobo, parte humano, parte quién sabe qué. Sus cuerpos estaban cubiertos de símbolos rúnicos, sus ojos brillaban desde dentro y hablaban en latín antes de devorar a sus víctimas. Uno de ellos, un profeta conocido como Sangre Negra, susurró mirando al cielo: «La luna sangra por tus pecados». Y todo esto era solo el preludio de la catástrofe. En México comenzaron los terremotos, aunque en territorio neutral. Nadie entendía que la corteza terrestre había comenzado a moverse. El mundo estaba cambiando físicamente. En algún lugar de las entrañas resonaba el colmillo del planeta, despertado por los gritos de los hombres lobo. Cael no solo quería destruir a la humanidad, quería rehacer la tierra misma, convertirla en una guarida, en una morada. Y en algún lugar de las ruinas de Caracas, un niño con ojos que reflejaban dos lunas a la vez tuvo una visión. Dijo: «Aún no todo está perdido, pero habrá que luchar contra aquel que una vez fue humano y ahora ha olvidado cómo se llamaba su madre». Cuando los primeros cuerpos, mutilados y carbonizados, llegaron a las costas del sur de Andalucía, Europa aún vivía en la ilusión de seguridad. España esperaba que el océano se convirtiera en una barrera natural, pero se convirtió en un conductor, y cuando el silencio de las playas de Málaga fue desgarrado por un aullido en el que se oían plegarias en latín y sollozos de niños, quedó claro: nada podría detener ya esta pesadilla. La caída de Sudamérica provocó una reacción sísmica, y en el corazón de la península ibérica, en un monasterio abandonado del siglo XVI llamado Santa Umbría, despertó algo que debía haber dormido eternamente. Una orden secreta llamada los Guardianes de la Sangre había custodiado durante siglos una entidad encerrada en un sarcófago, la Madre Protoloba, una criatura que no pertenecía ni al tiempo ni a ninguna especie. La despertó el rugido de Cael.
Y esa misma noche, el cielo sobre Castilla se oscureció, a pesar del tiempo despejado. Los primeros infectados aparecieron en Sevilla. Eran personas sin mordeduras, pero con la maldición dentro. Comenzaron a moverse lentamente, como si en ellos despertara otra carne. Por las noches se oían estertores provenientes de sus gargantas, como si un lobo atrapado en sus pulmones gritara. Luego comenzaron a abrirse el pecho, como si quisieran liberar algo que pugnaba por salir. Mutaciones de nuevo tipo. Madrid cayó en 3 días. La estación principal de trenes se convirtió en una arena donde hombres lobo de Sudamérica, que ya habían llegado al continente, cazaban soldados, pero de una manera especial. Usaban niños como cebo, colgándolos de las costillas en los semáforos. Tan pronto como la gente se acercaba, se activaba la emboscada. Toledo fue consumida por un incendio nocturno, provocado porque los hombres lobo inyectaban su propia sangre en el agua, causando alucinaciones en las que la gente veía a sus seres queridos, fallecidos pidiéndoles que abrieran las puertas. Aquellos que los dejaban entrar nunca más eran encontrados enteros, y en Barcelona, desde donde se transmitía el último noticiero de Europa, las cámaras en directo registraron una criatura enorme, cuyas costillas estaban fuera del cuerpo, y dentro de las cuales se sentaban otros hombres lobo, como dentro de un tanque. Se movía por las calles, destrozando edificios, y rugía con voces de diferentes mujeres. Era la matriarca, salida del sarcófago de Santa Umbría. No caminaba, se deslizaba por el aire, moviéndose a través de la piedra. No convertía. Creaba nuevos, simplemente pasando a través de las multitudes, transformándolas en un ejército de carne retorcida, en el que los rostros de las personas se conservaban en las espaldas, como cicatrices. Pero también aquí surgió un contraataque. Una de las antiguas órdenes, la Hermandad de la Sangre Pura, despertó. Estaba compuesta por hombres lobo, nacidos con la maldición, pero entrenados para suprimirla desde la infancia. Su piel estaba cubierta de signos de plata, incrustados bajo la piel desde bebés, sus colmillos limados para no matar. Les enseñaron una cosa: matar a sus congéneres si el mundo seguía ese camino. Su líder, Álvaro Roca, portador de 2 sangres, de un legado romano y de un antiguo chamán, encabezó el ataque a la guarida de la matriarca. Tenía una espada forjada con sangre coagulada, que podía cortar la memoria misma del hombre lobo, haciéndole olvidar quién era. En la guarida, donde las venas colgaban de los techos, Álvaro se enfrentó a la primera forma de la matriarca. Ella hablaba con la voz de todos sus antepasados, incluida su madre, y dijo: «Fuiste mío incluso antes de nacer». La batalla duró 7 minutos. En ese tiempo, Álvaro masacró 14 cuerpos que habían crecido del cuerpo de la matriarca e hundió la espada en su ojo. Pero ella no murió. Se rió y los ojos de todos los hombres lobo en un radio de 300 kilómetros se encendieron en rojo, haciéndoles perder el control. Comenzó la noche de la ruptura. Los hombres lobo empezaron a matarse entre ellos, a mutar, a devorar sus propias patas, a desgarrarse los vientres para liberar al lobo. El cielo se ennegreció y todo el territorio de la península ibérica se convirtió en una zona negra en todos los mapas satelitales. Mientras tanto, en el norte de África, en Marruecos, comenzaron a reunirse tribus que nunca habían creído en Dios, solo en la bestia bajo tierra. Habían oído la llamada. Y en Estados Unidos, en el silencio de las ciudades supervivientes, alguien dijo: «Nos equivocamos. Esto no es una enfermedad. Es evolución. España ardía. No solo en llamas, sino en un resplandor maldito que corroía la mente de quienes miraban al cielo. Pero la matriarca, la criatura liberada en las profundidades del monasterio de Santa Umbría, era solo un eco. El verdadero horror era más profundo. Cael lo sentía. Su cuerpo se había vuelto diferente. Ya no era simplemente un líder. Su sangre cambiaba cada hora. Las venas brillaban desde adentro. Los huesos ya no se rompían. Fluían como metal líquido.
El aullido que brotaba de sus fauces provocaba terremotos. Pero junto con la fuerza llegó algo más. Voces de muertos, rugiendo dentro de su conciencia. Comenzó a ver los sueños de otros hombres lobo, a sentir sus miedos y pensamientos, y esto desgarraba su cordura. Estaba en el corazón de Portugal, en las ruinas de Lisboa, que cayó en un día. Allí, Kael creó el Círculo de Fuego, un lugar donde se reunían los hombres lobo supervivientes más fuertes de todo el mundo. Se postraban ante él, pero no todos. 3 de los antiguos jefes de Sudamérica, Cujuara, el Sangre y lo Maldito, comenzaron a susurrar a otros. Creían que Kael ya no era un alfa, sino una amenaza para toda la manada. Afirmaban que quería convertir a todos en una sola carne, en una bestia global que destruiría no solo a la humanidad, sino también la naturaleza misma del lobo. En la noche de la luna llena del exilio, 37 alfas abandonaron el círculo. Se fueron en diferentes direcciones, a Argentina, Colombia, las Canarias, México. Cada uno con un trozo de piedra totémica que les permitía invocar antiguas fuerzas licantrópicas. Juraron destruir a Kael, y esa misma noche se realizó el ritual de la ruptura de lealtad, un altar creado con carne viva, sobre el cual tallaron sus propios nombres. Quienes lo hicieron dejaron de ser parte de la manada. Se convirtieron en lobos libres, monstruos que ya no sentían miedo, dolor ni moral. Mientras tanto, en Chile, en las montañas de los Andes, donde los restos de la civilización humana se escondían en búnkeres militares subterráneos, apareció el Lobo Cero, un niño de unos 12 años, encontrado entre los restos de una manada, que había matado solo a 3 hombres lobo adultos, con una sola mirada. Los científicos de los restos del laboratorio CAZA lo apodaron el Mirador. Su sangre no mutaba, absorbía las mutaciones. En sus venas no fluía la rabia, sino la negación de la naturaleza misma del hombre lobo. Las personas, al mirar sus ojos, sentían esperanza. Los lobos, un horror flagrante. Kael sintió su aparición como un golpe en el corazón. Emitió un aullido que hizo estallar los tímpanos de 100.000 hombres lobos simultáneamente. Pero el aullido no alcanzó al niño. Él sonreía. Al mismo tiempo, sobre el Océano Pacífico, en un viejo buque de investigación español, a la deriva sin motores, se reunieron 17 muertos, alfas que habían perecido en combate, pero no desaparecido. Su conciencia continuaba existiendo dentro de los restos, cosidos por el ritual de la semilla del dolor. Ellos, los resurrectos, se propusieron invocar al antiguo Khan del vacío, cuyo nombre está prohibido pronunciar. Él fue el primero, aquel a quien expulsaron del mismo infierno por su excesiva crueldad. Llegó como un viento que barría las ciudades, dejando tras de sí solo rastros de sangre absorbidos por el cielo, como si la tierra hubiera sido vuelta del revés. En Barcelona, donde la matriarca intentaba recuperar fuerzas para darse un nuevo nacimiento a través del cuerpo de Kael, sucedió lo imposible. Él mismo vino a ella. Se paró frente a su cuerpo, montañas retorcidas de carne y huesos, y pronunció: «Tú no me diste vida, yo te la quito. Tú no me diste vida, yo te la quito». La desgarró de un solo tirón, pero era una trampa. Del interior de la matriarca salió él, el antiguo enemigo de Kael, olvidado hacía mucho tiempo. Eloteo, el primer hombre lobo, creado no por una mordedura, sino por el sacrificio a un dios bestia en tiempos de los aztecas. Eloteo era invencible, porque cada vez que lo mataban, renacía en el cuerpo del líder más cercano. Él era una herida viva, su sangre un veneno que transformaba a los hombres lobo en seres sin carne, pero con gritos de dolor eterno, llamando desde el interior de los huesos. Dijo: «Este mundo no será tuyo ni humano, será mío, y se alimentará del llanto». Ahora comienza la lucha final por la naturaleza misma del hombre lobo. Kael contra Eloteo, lobos libres contra el círculo. El niño, el mirador, como nuevo factor de evolución.
y la humanidad se convierte en presa en esta caza de dioses con garras. La noche sobre Europa ya no era noche, era la absorción de la luz. En algunos lugares, el cielo parecía desgarrado, como si el propio tejido del tiempo se filtrara entre las grietas. Barcelona, donde tuvo lugar el último encuentro de Cael con la matriarca y Eloteo, ahora era un cráter sangriento. Del centro de la ciudad manaba un río, no de agua, sino de conciencias, voces, sufrimientos y recuerdos de todos los que alguna vez estuvieron allí. Ese lugar se convirtió en una pesadilla viva, y nadie, ni siquiera los hombres lobo, podía soportar su presencia por mucho tiempo. Cael estaba al borde de la locura. La batalla con Eloteo no fue física, sino ontológica, una colisión de esencias. No podía matarlo directamente. Cada golpe desgarraba el espacio y cada grito despertaba a los lobos en otras regiones. En las calles del Madrid desgarrado, comenzó una revuelta de cachorros, nuevos hombres lobo, nacidos sin voluntad ni razón, solo con sed de sangre. Estaban desnudos, sin piel, con bocas en lugar de ojos, y veían todo lo que sentía Eloteo. Y él comenzó a comprender que el adversario no intentaba vencerlo. Quería pisotear la idea misma de la manada, borrar el recuerdo del lobo como cazador, como hermano, como espíritu. Eloteo quería convertir a todos en un solo grito, resonando en el vacío. Se retiró, por primera vez en todos los siglos. Cael desapareció de Europa. Mientras tanto, en la región del Caribe, en las ruinas del antiguo Santo Domingo, donde los restos del ejército estadounidense intentaban establecer un puesto de avanzada, comenzó algo diferente. Llegaron refugiados de Venezuela, Cuba y México. Pero no eran humanos, los terceros transeúntes. Eran híbridos, creados artificialmente en laboratorios clandestinos de Colombia para la guerra contra los hombres lobo, pero que habían perdido el control. Sus huesos estaban hechos de titanio. Una mutación en su ADN los hacía resistentes a mordiscos y garras. Pero lo principal, eran ciegos. Se orientaban solo por el olor del miedo. Y ese miedo estaba por todas partes. Masacraron a los hombres lobo en la República Dominicana como cirujanos, sin emociones. Pero luego sucedió lo imposible. Uno de ellos, llamado Ciego Dios, comenzó a hablar en una antigua lengua de Yucatán, el idioma de una tribu desaparecida 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Afirmaba haber sido el primero en escuchar el aullido del otro lado del cielo, y que no eran los lobos los que despertaban, sino algo que usaba sus cuerpos como caparazón. Declaró: «Los lobos no nacen, son simplemente bocas. Hay algo detrás del velo, algo que no debe entrar». Al mismo tiempo, en Ciudad de México, en las catacumbas subterráneas de los antiguos canales, apareció una nueva líder de manada, una mujer apodada La Grieta. No era un lobo, era una humana infectada por 5 mordiscos simultáneamente, pero no transformada. Existía entre mundos. Su sangre mataba a los hombres lobo con solo gotear sobre su piel, pero los oía. Su ejército estaba compuesto por poseídos, exhumanos que soñaban con la misma luna, una luna partida por la mitad y cubierta de ojos. La Grieta proclamó: «Cael, Oteo, Ciego, todos ellos son ramas de un mismo árbol podrido. Yo soy la raíz que los secará». Cael llegó a Cuba. Ya no podía esconderse. Vio que su manada se desintegraba. Sus guerreros habían desertado y su nombre había sido borrado de las canciones de los lobos. Estaba furioso. Para recuperar el control, retó a El Sangre a un duelo. Ante 100.000 hombres lobo, lucharon en La Habana, convertida en una arena. El combate duró 7 horas. El Sangre, antiguo, casi un esqueleto, pero con una sangre ígnea interna pulsante, logró infligir 113 heridas a Cael. Pero el último golpe, una garra en el corazón, resultó mortal. Solo que el corazón de Cael no murió. Explotó. De él salió algo sin forma. Los espectadores quedaron ciegos. El cielo se oscureció.
El océano retrocedió 17 kilómetros. Era la llegada. Aquello que usaba a los hombres lobo como medio de existencia, finalmente salió a la luz. Y no era carne, sino una idea, pura, desnuda voluntad de destrucción. El mundo ya no estaba dividido entre humanos y hombres lobo. Ahora estaban los que oían la llamada y los que intentaban acallarla. En la siguiente etapa, traslado al territorio de Estados Unidos y Canadá. Alzamiento de antiguos tótems de Haití y Jamaica. Primera batalla entre el Mirador y Ciego Dios. Revelación de la naturaleza de esa voluntad que salió del corazón de Kael. Y preparación para la invasión al reino de los sueños, donde todo comenzó. Kael desapareció, pero no estaba muerto. Su cuerpo había sido desgarrado, pero su esencia estaba sumergida en el abismo insondable entre los sueños y la memoria. Fue allí donde se retiró lo que había brotado de su corazón, una voluntad sin nombre, el horror primordial que, antes de la aparición de los hombres lobo, antes de la aparición del hombre, había estado confinado en lugares oscuros, en el sueño, en el susurro, en el miedo. Y ahora se había liberado. No era una criatura, no tenía forma. Era una infección de la mente que se propagaba no a través de una mordedura, sino a través del mero hecho de la conciencia. Quien oía, quien sentía, quien incluso por un instante percibía su presencia, ya no era el mismo. En Colombia, en las antiguas selvas del Meta, comenzó un crecimiento explosivo de nuevos focos de mutación. Allí encontraron los cuerpos de decenas de personas infectadas que ni siquiera se habían transformado en hombres lobo. Sus cuerpos literalmente crecían hacia la tierra, fusionándose con las raíces de los árboles, convirtiéndose en parte de un gigantesco bosque pulsante. Crecía por sí mismo, y en sus copas aullaban lobos sin carne, lobos sueños. Era imposible matarlos. Desaparecían en cuanto se pensaba en ellos, pero regresaban de forma distorsionada. Allí apareció por primera vez los asfitos, aquel que no respira. Un hombre lobo con los pulmones desgarrados, sin olor, que no producía ningún sonido. Atacaba solo a los que dudaban. Era la máquina de caza perfecta para cazar cazadores. Desde Bolivia llegó la noticia del nacimiento de la tribu de aquellos que recuerdan la noche. Eran niños nacidos en momentos de grandes masacres, cuando la sangre corría a ríos. Sus ojos no parpadeaban, su piel era gélida, pero su alma respondía solo al aullido. Estos niños podían controlar nuevas manadas, no con palabras, sino con la música del dolor. Un niño, de 6 años, obligó a 8 hombres lobo alfa adultos a devorarse entre sí, simplemente tocando una vieja flauta de madera. En Argentina comenzó la segunda masacre. Buenos Aires cayó en 3 días. Todo empezó con la desaparición del sol, no simbólicamente, sino físicamente. La ciudad se sumió en una oscuridad absoluta, aunque alrededor era de día. Cámaras, instrumentos, incluso dispositivos de visión nocturna, solo mostraban una cosa: una oscuridad giratoria e infinita. La gente enloquecía, se arrancaba la piel tratando de liberar la luz. Y cuando aparecieron los lobos, no tenían ojos, solo fisuras de las que goteaba una luz líquida que enloquecía. Fue allí donde apareció la figura que se convirtió en una nueva leyenda, la Rota. No era una hombre lobo, pero comía sus corazones, y su cuerpo mutaba lentamente. Le crecieron garras en los codos, su columna vertebral se bifurcó y podía doblarse en ángulos imposibles. Su objetivo era uno: encontrar la fuente. Sabía que no había venido de la luna, había venido del sueño. En México, la grieta reunió un ejército de 100.000 personas. No estaban infectadas, sino de acuerdo. Aceptaron la llamada como una revelación. Bebían sangre, pero no se transformaban. Al contrario, sus cuerpos se convertían en santuarios de los que brotaban espíritus deformes. No luchaban como humanos, se sacrificaban, dejando entrar a la bestia en su interior
para que saliera a través de ellos a nuestro mundo. En Estados Unidos comenzaron a construir muros. Canadá fue completamente aislada. Primero cayó Vancouver, luego Toronto y por último Montreal. Allí se registró la transformación más horrible. Un teniente militar, mordido pero que se resistía, fue colocado en una celda de observación. En 18 horas no se transformó, pero toda la habitación donde se encontraba comenzó a cambiar. Las paredes se cubrieron de un vello, el techo empezó a gotear saliva y del suelo crecieron garras. Fue la primera metamorfosis arquitectónica registrada. La bestia comenzó a transformar no los cuerpos, sino el espacio. En los sueños de los líderes de los países restantes, comenzaron a aparecer símbolos, un círculo partido por la mitad y ojos dispuestos alrededor del perímetro. Estos símbolos se quemaban en su piel cuando despertaban. Solo existía una fuerza que aún podía ofrecer resistencia: los fragmentos totémicos. En Jamaica, en la cima de una cascada destruida, se encontró un artefacto incrustado en la piel de un viejo chamán. Este hombre decía haber visto a aquel que existió antes de todo. Conocía el nombre de la fuerza que había salido de Kael, Sutraan. El nombre no podía pronunciarse, pues todo aquel que lo oía sentía un picor en los huesos e intentaba arrancarse los ojos. Pero el chamán habló de todos modos. Predijo que Sutraan no despertaba un ejército a través del aullido, sino un huracán espacio-temporal que recorrería toda América Latina y desgarraría el tejido mismo de la realidad, creando un nuevo biocontinente, el continente de las pieles. Y precisamente allí, en el corazón de la nueva carne, nacería el portador principal, una bestia que nunca se convertiría en hombre, pero que recordaría a cada uno de los que alguna vez lo fueron. Y esta bestia, como estaba predicho, ya avanzaba desde el sur de Chile, desgarrando los Andes. Lo llaman el que no tiene nombre, no aúlla, camina en silencio, y lo siguen aquellos que fueron humanos, pero renunciaron a la memoria. El apocalipsis ya no era una amenaza, se había convertido en el paisaje. El mundo ya no se resistía, se transformaba. E incluso los hombres lobo, antiguos depredadores, ya no eran amos, sino meros peldaños en el ascenso de una nueva fuerza. Pero antes de que el que no tiene nombre alcanzara las fronteras del norte, salieron a su encuentro aquellos que no temían. Restos de antiguas manadas, alfas supervivientes, mutantes de la primera oleada, cazadores renegados, chamanes de la muerte, e incluso aquellos que habían perdido la carne pero conservado la voluntad. Se reunieron en las mesetas Razrusennig de los Andes peruanos, en lugares donde antaño hubo templos y arenas rituales, y ahora yacían montañas de huesos, a través de las cuales brotaban vasos de carne, lianas vivas en las que pulsaba la memoria de los asesinados. Allí apareció por primera vez los asfitos, aquel que no respira, un hombre lobo con los pulmones desgarrados, sin olor, que no producía ningún sonido. Atacaba solo a los que dudaban. Era la máquina de caza perfecta para cazar cazadores. Desde Bolivia llegó la noticia del nacimiento de la tribu de aquellos que recuerdan la noche. Eran niños nacidos en momentos de grandes masacres, cuando la sangre corría a ríos. Sus ojos no parpadeaban, su piel era gélida, pero su alma respondía solo al aullido. Estos niños podían controlar nuevas manadas, no con palabras, sino con la música del dolor. Un niño de 6 años obligó a 8 hombres lobo alfa adultos a devorarse entre sí, simplemente tocando una vieja flauta de madera. En Argentina comenzó la segunda masacre. Buenos Aires cayó en 3 días. Todo empezó con la desaparición del sol, no simbólicamente, sino físicamente. La ciudad se sumió en una oscuridad absoluta, aunque alrededor era de día. Cámaras, instrumentos, incluso dispositivos de visión nocturna, solo mostraban una cosa: una oscuridad giratoria e infinita. La gente enloquecía,
se arrancaba la piel tratando de liberar la luz. Y cuando aparecieron los lobos, no tenían ojos, solo fisuras de las que goteaba una luz líquida que enloquecía. Fue allí donde apareció la figura que se convirtió en una nueva leyenda, la Rota. No era una hombre lobo, pero comía sus corazones, y su cuerpo mutaba lentamente. Le crecieron garras en los codos, su columna vertebral se bifurcó y podía doblarse en ángulos imposibles. Su objetivo era uno: encontrar la fuente. Sabía que no había venido de la luna, había venido del sueño. En México, la grieta reunió un ejército de 100.000 personas. No estaban infectadas, sino de acuerdo. Aceptaron la llamada como una revelación. Bebían sangre, pero no se transformaban. Al contrario, sus cuerpos se convertían en santuarios de los que brotaban espíritus deformes. No luchaban como humanos, se sacrificaban, dejando entrar a la bestia en su interior para que saliera a través de ellos a nuestro mundo. En Estados Unidos comenzaron a construir muros. Canadá fue completamente aislada. Primero cayó Vancouver, luego Toronto y por último Montreal. Allí se registró la transformación más horrible. Un teniente militar, mordido pero que se resistía, fue colocado en una celda de observación. En 18 horas no se transformó, pero toda la habitación donde se encontraba comenzó a cambiar. Las paredes se cubrieron de un vello, el techo empezó a gotear saliva y del suelo crecieron garras. Fue la primera metamorfosis arquitectónica registrada. La bestia comenzó a transformar no los cuerpos, sino el espacio. En los sueños de los líderes de los países restantes comenzaron a aparecer símbolos: un círculo partido por la mitad y ojos dispuestos alrededor del perímetro. Estos símbolos se quemaban en su piel cuando despertaban. Solo existía una fuerza que aún podía ofrecer resistencia: los fragmentos totémicos. En Jamaica, en la cima de una cascada destruida, se encontró un artefacto incrustado en la piel de un viejo chamán. Este hombre decía haber visto a aquel que existió antes de todo. Conocía el nombre de la fuerza que había salido de Kael, Sutraán. El nombre no podía pronunciarse, pues todo aquel que lo oía sentía un picor en los huesos e intentaba arrancarse los ojos. Pero el chamán habló de todos modos. Predijo que Sutraán no despertaba un ejército a través del aullido, sino un huracán espacio-temporal que recorrería toda América Latina y desgarraría el tejido mismo de la realidad, creando un nuevo biocontinente, el continente de las pieles. Y precisamente allí, en el corazón de la nueva carne, nacería el portador principal, una bestia que nunca se convertiría en hombre, pero que recordaría a cada uno de los que alguna vez lo fueron. Y esta bestia, como estaba predicho, ya avanzaba desde el sur de Chile, desgarrando los Andes. Lo llaman el que no tiene nombre. No aúlla, camina en silencio, y lo siguen aquellos que fueron humanos, pero renunciaron a la memoria. El apocalipsis ya no era una amenaza, se había convertido en el paisaje. El mundo ya no se resistía, se transformaba, e incluso los hombres lobo, antiguos depredadores, ya no eran amos, sino meros peldaños en el ascenso de una nueva fuerza. Pero antes de que el que no tiene nombre alcanzara las fronteras del norte, salieron a su encuentro aquellos que no temían. Restos de antiguas manadas, alfas supervivientes, mutantes de la primera oleada, cazadores renegados, chamanes de la muerte, e incluso aquellos que habían perdido la carne pero conservado la voluntad. Se reunieron en las mesetas Razrushennik de los Andes peruanos, en lugares donde antaño hubo templos y arenas rituales, y ahora yacían montañas de huesos, a través de las cuales brotaban vasos de carne, lianas vivas en las que pulsaba la memoria de los asesinados. Eran 23, no eran aliados, algunos querían destruir al monstruo, otros fusionarse con él, y otros simplemente querían morir con dignidad. A la cabeza estaba Arasael, antaño alfa de Venezuela,
ahora con ojos que miraban simultáneamente en dos tiempos. En una mano sostenía el cráneo de su propio hijo, en la otra una espina de la columna vertebral de un antiguo guerrero de la Inquisición, maldito e inmortal. No somos el último muro, somos la última herida, dijo, mirando hacia el amanecer, en el que los colores desaparecían con cada minuto. Entonces la montaña se movió. El aire alrededor cantó. El sonido no entraba por los oídos, entraba en los huesos. Cada uno de los reunidos sintió cómo comenzaba a mutar, cómo su conciencia se desnudaba y se vertía en la sinfonía general del horror. El que no tiene nombre se alzó sobre el horizonte. No era un gigante, pero parecía más alto que el cielo. Su cuerpo era de carne, pero la carne era como tejido de sueños. Relucía con rostros. En su pecho tenía el rostro de un niño que lloraba sangre. En la espalda, una mujer cantando una nana. En los hombros, mandíbulas desnudas que captaban el pulso del mundo. Y entonces comenzó la gran matanza de los Andes. La primera en lanzarse fue Arasael. Desgarró su propia carne, transformándose en una serpiente de músculos, con garras en lugar de escamas. Se clavó en el cuello del monstruo, pero de sus heridas no salió sangre. Salieron sonidos que desgarraban el aire y retorcían el cielo. Le siguió Uturak, antaño humano, luego bestia, luego de nuevo humano, y ahora algo compuesto por cientos de rostros. No golpeaba, cantaba. Su canción creaba fisuras en el espacio, de las que emanaba antivida. Intentó encerrar al monstruo en un ciclo de sonidos, pero el sin nombre se tragó la canción y Uturak desapareció, incluso de los recuerdos. Quintro, un mago fetichista de Bolivia, invocó una manada de lobos fantasmales que no mordían, sino que reescribían la memoria de la víctima, convirtiendo al enemigo en parte de la manada. Los envió a la batalla y desaparecieron antes de llegar. Su propio hecho de existencia fue rechazado. Entonces, uno de los supervivientes, el capitán Mora, un soldado maldito que había renunciado a la humanidad incluso antes de que todo comenzara, sacó de su corazón una granada hecha de hueso de lobo, impregnada de pura rabia, y la arrojó al pecho del monstruo. La explosión reveló la carne. Por primera vez, el que no tiene nombre emitió un sonido. No fue un aullido, fue una risa. Una risa que mató pájaros a kilómetros de distancia. Una risa que enloqueció a los alfas. Una risa que era victoria. Y entonces, cuando parecía que todo había terminado, de las sombras salió él. Kael. Sí, él mismo. Su rostro estaba muerto, su cuerpo atravesado por cicatrices y rastros desgarrados de otras vidas. Pero ya no era un hombre lobo. Era el vacío en el que se había absorbido todo lo que había sido antes. Ya no pertenecía al tiempo, ni a la vida, ni a la muerte. Miró al monstruo, y el monstruo lo miró a él, y guardaron silencio. Luego Kael dijo: «Tú eres lo que no pude aceptar, pero ahora acepto». Y entonces comenzó una batalla no física, sino ontológica, por el derecho a ser la base de la nueva realidad. Sus cuerpos chocaron, pero era solo un eco. En realidad, chocaron las ideas. La carne intentaba devorar la voluntad, la memoria desplazar el caos, la bestia recuperar su nombre. Pero ninguno podía vencer. Se fusionaban, luchaban, se separaban. Y con cada segundo de su colisión, el mundo entero cambiaba. Las montañas comenzaron a gritar, los ríos fluían hacia arriba, la gente comenzaba a transformarse sin mordedura. Los niños nacían con colmillos, la escritura desaparecía de los libros, reemplazada por huellas de lobo, y en el cielo apareció una fisura de la que emanaba una luz negra, una luz que dejaba cicatrices en los ojos. El mundo se rompía, pero todavía había una oportunidad. Y esa oportunidad no llegó en forma de ejército, tecnología o deidad salvadora. Se manifestó en la figura de una niña, muy joven, no mayor de 10 años, con el cuerpo inscrito con símbolos antiguos
y ojos vacíos como el abismo. Apareció en medio del campo de batalla, donde Kael y el sin nombre continuaban su fusión lucha, y detuvo el tiempo solo con su presencia. No con magia, con su naturaleza. Se llamaba Lumia. Nadie sabía de dónde venía, pero todos los que la vieron sintieron simultáneamente amor y horror, como si en el pecho despertara el recuerdo de algo importante, perdido y peligroso. Los hombres lobo a su alrededor comenzaron a sollozar. Guerreros auténticos, criaturas monstruosas que quemaban ciudades, se arrodillaban como ante un dios, e incluso el que no tiene nombre se detuvo. Sus facciones se distorsionaban, como con miedo. En su pecho tembló algo antiguo. Kael la miraba, y en sus ojos, por primera vez en toda la eternidad, apareció la fe. Comprendió. Esta niña no era humana ni bestia, era el punto de origen, aquello que todo había sido antes de la maldición. Lumia levantó una mano e hizo un gesto simple, un movimiento que recordaba un doble círculo, cortado en diagonal. El símbolo era antiguo, arcaico, significaba nueva garganta del tiempo. Y entonces la carne del monstruo comenzó a resquebrajarse. No por la fuerza, no por la voluntad, sino por el recuerdo. Recordó quién había sido, no una bestia, no el caos, sino el dolor que quedó tras la pérdida. El mundo aulló, el aire se distorsionó, el espacio se rasgó por la mitad. Kael dio un paso adelante, llevando sobre sus hombros el peso de cientos de destinos rotos. Extendió la mano hacia Lumia, y ella depositó en su palma un hueso de lobo que brillaba con luz dorada. «Esta es tu alma», dijo ella, «y ya no estás solo». Kael apretó el hueso, y entonces lo recordó todo. A su madre, su primera víctima, el río frío en el que se escondió cuando se transformó por primera vez. Recordó los nombres de aquellos a quienes había matado. Se recordó a sí mismo. Y en ese instante, la bestia sin nombre gritó, no de dolor, sino por la pérdida de poder. Comenzó a desmoronarse como ceniza. Sus rostros desaparecían, su rastro se disolvía. El mundo, mutilado y desgarrado, comenzó a contraerse, a coser sus heridas. Pero era demasiado tarde. Lo destruido no podía volver a ser como antes. Las personas que se habían convertido en monstruos no podían regresar. Los países borrados de la faz de la tierra no podían resucitar. En su lugar, comenzó a nacer una nueva tierra, sin estados, sin banderas, sin distinciones entre bestia y humano. Aparecieron manadas de nuevo tipo, tribus en las que hombres lobo, mutantes y supervivientes vivían juntos, bajo un mismo código. Lumia desapareció, dejando tras de sí solo una canción que los bebés conocían, aunque nadie se la había enseñado. Una canción que contenía estas palabras: no eres bestia, eres memoria de estrellas, y aún eres capaz de amar. Kael permaneció en el corazón del nuevo mundo. Ya no era inmortal, envejecía, reía, enseñaba, pero cada luna llena se adentraba en el bosque y aullaba, no de dolor, sino como recordatorio de que el miedo seguía vivo, pero ya no gobernaba. El apocalipsis había terminado, pero la noche seguía observando, y en algún lugar de las profundidades de la Amazonía, en cuevas donde ni siquiera la luz de la nueva era penetraba, dormía otro, algo que nunca se había encarnado, algo que existía incluso antes de Zutraan. Nadie conocía su nombre, pero su aliento ya despertaba la tierra. Esta sería una nueva historia. Pasaron los años. El bosque conocía otro aliento, otros pasos, otros rituales. Los humanos convertidos en lobos, y los lobos que habían adquirido el habla, ya no se dividían entre propios y extraños. En el nuevo mundo no había estados, había zonas de manadas, zonas de silencio, zonas de muerte y una zona sagrada donde ningún pie pisaba, ninguna huella tocaba, e incluso el viento la evitaba. La llamaban el corazón del no tiempo, y se encontraba en el corazón mismo de la Amazonía, donde el cielo era negro incluso a mediodía, y los árboles parecían tallados en carne.
Se hablaba de ella en susurros. Ni siquiera los viejos alfas sabían qué se escondía dentro. Pero Lumia sí, ella lo sabía. Y por eso, una noche, entre ruinas cubiertas de musgo, donde antaño se alzaba la antigua ciudad de Taiwán, convocó a Kael. Él llegó, canoso, con una profunda cicatriz que le cruzaba todo el rostro, en el que ahora se reflejaban todas las noches de las vidas vividas. «Me llamas», dijo él. «Significa que ha despertado». Lumia asintió. Sus ojos, aún vacíos, ahora brillaban, no con luz, sino con conciencia. «No es simplemente un mal antiguo», respondió ella. «Es aquello que nunca debió ser, ni siquiera antes de Zuthran, ni siquiera antes de las canciones, ni siquiera antes del grito de la primera loba». Kael comprendió. Sabía que la batalla con el sin nombre no había sido el final, sino solo la expiación, y ahora llegaba el verdadero amanecer del miedo. A la mañana siguiente emprendieron el camino. Con ellos iban solo los elegidos, 22 guerreros, cada uno de los cuales ya había muerto y regresado al menos una vez. Una manada de dolor, voluntad y lealtad. Entre ellos estaban Ollana, la bruja ciega, cuya carne era un espejo del pasado; Tikurun, un alfa híbrido, nacido del cruce con el sin nombre; Migo, un niño berserker, capaz de controlar las olas de la tierra en su furia; Xavier, el último hombre del viejo México, cuya sangre cantaba con fuego. Entraron en el corazón del no tiempo al atardecer. Ya al acercarse, los pájaros comenzaron a morir. El río se alzó como un muro. El aire dejó de moverse. La carne comenzó a negarse a sí misma, y uno de los guerreros, incapaz de soportar el susurro bajo tierra, estalló desde dentro. Caminaron en silencio. Con cada paso, el mundo perdía lógica. El agua fluía hacia arriba. Las estrellas se reflejaban en las raíces. Las palabras no tenían sentido. Cada uno de los guerreros veía su muerte detrás de cada árbol. Y entonces se abrió una cueva. No una cueva común. Era una herida en la realidad. A través de ella se filtraba un sueño que no pertenecía al mundo. Y un olor. Un olor que mataba el pensamiento. Huesos mojados, tiempo en descomposición, el dolor de bebés no nacidos, pero que ya lloraban. Lumia dio un paso adelante. «Se llama el Sutrak», dijo. «No es un dios, es la negación». «¿Negación de qué?», preguntó Migo con voz temblorosa. «De todo, incluso de la idea misma de que alguna vez existimos». En la cueva resonó una voz, no un sonido, un concepto que apareció de repente en la conciencia de cada uno. «No nacisteis, no amasteis, no aullasteis, nunca exististeis». Kael sintió cómo comenzaba a desaparecer. Su cuerpo estaba allí, pero su memoria se borraba. Olvidó el nombre de su hermana, el rostro de su madre, el primer rastro de sangre. Todo comenzó a desvanecerse. Pero Lumia cantaba. La canción no era resistencia. Cantaba el mero hecho del reconocimiento del dolor. Y eso detuvo la desaparición. Entraron. Había una veta de la que emanaba una realidad de tinta. De ella emanaba el Sutrak. No tenía forma. Era una antiforma, una pintura dibujada por el miedo de la mente. Y entonces golpeó. El primero en morir fue Migo. La tierra no respondió a su llamada. Intentó gritar, pero sus propios huesos le perforaron la garganta. La siguiente, Ollana, intentó reflejarlo en sí misma. Pero él no tenía reflejo, y sus cuencas vacías se llenaron de un líquido negro, tras lo cual se elevó al cielo y desapareció, como si nunca hubiera existido. Xivier se quemó hasta las cenizas para cantar su última canción de fuego. La llama iluminó la bóveda de la cueva, pero no tocó la esencia de El Sutrak. Simplemente absorbió la llama y se convirtió en un fuego silencioso. Kael estaba de pie, solo. Delante, Lumia. Detrás, el vacío. «No puedes vencer», dijo ella, «pero puedes llevarlo dentro de ti». «No sobreviviré», susurró él. «Y no debes, pero mientras existas, él no saldrá». Kael dio un paso adelante.
y aceptó a Eltzutrak en su interior, no por la fuerza, sino por el miedo. Reconoció el miedo y permitió que llenara su corazón, y entonces la cueva colapsó. La manada pereció, el mundo tembló, pero Eltzutrak permaneció dentro de Kael. Se convirtió en una prisión para el absoluto y desapareció. Y por última vez resonó un aullido, no con miedo, sino con anhelo. Pasaron los siglos, y ahora los niños en el Nuevo Mundo cuentan un cuento. En algún lugar, muy profundo bajo tierra, hay un lobo durmiente. Contiene en sí una noche que puede devorarlo todo, y mientras él duerme, el mundo respira. Pero un día, el aullido regresará, porque el miedo no es un enemigo, es el recuerdo de lo que importa. Pasaron 3 generaciones. De Kael ya nadie hablaba como de un ser vivo. Su imagen se convirtió en un símbolo, su nombre en un susurro antes de la iniciación en las manadas. El mundo había cambiado, el mundo había vivido. Humanos y bestias ya no se dividían. No había estados, había círculos gobernados por consejos de ancianos y alfas que habían unido a los supervivientes. No había armas, había colmillos, leyes de sangre y juramentos lupinos, sellados bajo el cielo. Y en este cuasi equilibrio comenzó a moverse una sombra. Primero en las cumbres nevadas de los Andes, donde desaparecieron 2 grandes manadas. Luego, en la Patagonia, donde los cazadores encontraron una aldea sin sonido, donde ni siquiera la ceniza se asentaba. Después, en Venezuela, en una antigua mina, donde el aire comenzó a cantar con una voz ajena. Y luego, en el cielo. Por primera vez en medio siglo, aparecieron lunas negras, sangrientas, borrosas, como si no fueran de nuestro cielo. La gente comenzó a olvidar los rostros de sus hijos, los hombres lobo, su naturaleza. La piel se volvía lisa, los colmillos crecían al revés, el alma se adentraba en el espejo. Los ancianos convocaron el último círculo, una reunión de todos los alfas y chamanes supervivientes. Entre ellos estaba Yala, nieta de Ticurún, silenciosa, cuya mandíbula estaba trabada con hierro para que no pronunciara el nombre del mal que habitaba en su cabeza desde su nacimiento. Sabían, Kael vivía, en algún lugar, no había muerto, estaba encerrado con Eltzutrak, y si el tejido se alteraba, significaba que la prisión se debilitaba. Yala propuso algo impensable. «Enviaremos un mensajero», pronunció por ella el chamán Suri, con su voz. «Iremos dentro del sueño, allí donde se sostiene la prisión». Así nació el ritual de la entrada oscura. De la manada eligieron a 3. Primero, Kalao, un guerrero ciego, nacido en el fuego de un volcán caído. Sus colmillos eran de obsidiana. 2. Neyru, una joven capaz de absorber los miedos ajenos y guardarlos en sí misma, como una biblioteca. Tercero, Eluan, el último descendiente de Kael, el más fuerte de los lobos, pero con la mente dividida en 2. Uno, bestia, el otro, poeta. Pasaron el ritual bajo la triple luna. Su carne murió, sus almas se fueron a la sombra, y allí lo encontraron. A Kael. Estaba sentado al pie del árbol interior, alrededor del cual fluía la sangre de miles de épocas. Sus ojos estaban vacíos, pero no muertos. Sostenía a Eltzutrak en sí mismo, como una madre sostiene el dolor de un hijo nacido con colmillos. «No os llamé», dijo él. «Pero nos esperabas», respondió Eluan. Kael se levantó. Su cuerpo ya no era humano. Se había convertido en un tótem, la encarnación de todas las víctimas y todas las victorias. «Si habéis venido», dijo, «significa que ha comenzado a filtrarse». Y era verdad. Del interior del árbol surgieron grietas. Eltzutrak perdía sus límites. Su encarnación nacía de nuevo en el mundo, como una antiidea, como el silencio antes del final de todo. «Solo hay una manera», susurró Neyru, de cuyos ojos fluían sueños infantiles. «No lo mataremos. Podemos inundarlo de vida. Se ha infligido demasiado dolor.
Lo único que detendrá el olvido es la memoria. Kael comprendió. Miró a Eluan. «Tú eres el último», dijo. «Tú eres mi final». Y entonces Kael rugió por última vez. El rugido no fue bestial, fue humano. Gritó todos los nombres de los caídos. Llamó a su madre, a sus enemigos, a todos los que había matado. No temía al dolor, lo llamaba. Y el Sutrak se abrió, monstruoso, sin formas, sin rostro, hambriento como la muerte. Y los tres, Kalao, Neyru y Eluan, entraron en él. Y llevaron allí toda la memoria del mundo, todas las canciones, todos los olores, todas las sonrisas, incluso las olvidadas. Y entonces el monstruo no resistió, porque el olvido no puede contener tanta vida. Se derrumbó, desapareció, se convirtió en parte del mundo, pero ya sin voluntad. Kael desapareció. Eluan regresó, solo. Se presentó ante el consejo. «Todo ha terminado», dijo. «¿Para siempre?», le preguntaron. «Ningún para siempre es eterno. Pero ahora sí. Ahora vivimos». Y aullaron. Todos. Humanos. Hombres lobo. Niños. La manada. No con miedo, sino en libertad. Así terminó la era de la oscuridad. Así comenzó la era de la memoria, donde los lobos no temían a los humanos y los humanos no ocultaban a la bestia en su interior. Y cada tarde, sobre las montañas, sonaba un aullido, no para asustar, sino para recordar. El atardecer caía sobre las nuevas tierras, donde antaño habían rugido la guerra y la muerte, y ahora crecían bosques y se alzaban ciudades en las que vivían niños que no conocían el miedo. Un viejo alfa, canoso y arrugado, estaba sentado junto a la hoguera. Sus ojos brillaban en el fuego, y a su lado, acurrucado contra él, escuchaba un niño, nieto de la manada. «Cuenta», pidió el niño. «Cuenta cómo empezó todo esto. ¿Por qué el mundo se volvió tan aterrador?» El alfa sonrió suavemente, y su voz era profunda como el río del tiempo. «Hace mucho tiempo», comenzó, «el mundo se dividía en oscuridad y luz, en bestias y humanos. Entre ellos había una guerra, y la sangre corría como un río. Pero en el corazón de cada bestia y en el corazón de cada humano vivía una verdad, el recuerdo de quienes nos precedieron y el miedo a lo que vendría después. Ese miedo era una fuerza que podía destruirlo todo, pero también podía conservarlo». «Pero, ¿cómo detener el miedo?», preguntó el niño. «No había que luchar contra él, sino aceptarlo», respondió el alfa. «Aceptarlo en el corazón y convertirlo en memoria, porque la memoria es una luz que arde incluso en la noche más oscura, y mientras recordemos, mientras cantemos y aullemos, vivimos». El niño guardó silencio, mirando las estrellas que, una tras otra, brillaban sobre ellos, recordando las miles de historias escondidas en la noche. «Recuerda», dijo el anciano, «que en cada uno de nosotros vive un lobo, no una bestia, sino una parte del alma, y mientras escuchemos su aullido, significa que no hemos olvidado». El fuego crepitaba, la noche abrazaba la tierra, y en respuesta al aullido del anciano se alzó uno suave, pero profundo, clamando al cielo, símbolo de memoria eterna y esperanza infinita.